Bueno, hay reportajes e información económica que no le favorece a Puerto Rico. Vamos con Colbert. Lo que no te dice nadie, te lo dice Jorge Colbert. Dos temas importantes, el presupuesto del gobierno de Puerto Rico y un informe que ha salido sobre el índice de competitividad de Puerto Rico, donde hay malas noticias para la isla. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Les explico. Vamos primero al presupuesto que aprobó la Cámara de Representantes ayer y que va a recibir enmiendas en las próximas horas en el Senado y vamos a estar viendo en los próximos días. Pero en términos generales, para que sepan, el presupuesto ya se acordó, va a ser de 13.180 millones, un aumento de 85 millones comparado con el año anterior. Pero miren esto, el 43% de todo el presupuesto del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico se va en nómina y en los sistemas de retiro, 5.638 millones para nómina y para los sistemas de retiro, y los gastos operacionales solamente 33%, fíjense que es 10% menos. ¿Cuáles son las áreas de gobierno de mayor presupuesto? Departamento de Educación, 27%, 3.493 millones, esto sin contar fondos federales. Saben que con fondos federales va a aumentar significativamente. El Departamento de Salud, 14%, 1.815 millones. A esto súmale cerca de 4.000 millones adicionales del gobierno federal. Así que imagínense la cantidad de fondos del Departamento de Salud, sobre todo en la reforma de salud. Todos hicimos una presentación ustedes hace unos días sobre ese particular. Seguridad, 9%, 1.228 millones. Y la Universidad de Puerto Rico, 4%, 561 millones. Estos 61 millones estaban antes condicionados, ahora se liberaron. Pero ¿por qué esto es importante con el próximo tema, que son los indicadores económicos? Señores, porque el presupuesto del gobierno de Puerto Rico en sus ingresos depende de la actividad económica, depende de las empresas, depende de las contribuciones, sobre todo corporativas, y mucha de la manufactura, que generan más de 2.000 millones de ingresos al gobierno de Puerto Rico para financiar esto. ¿Y qué sucede? Ha salido un informe que demuestra que Puerto Rico ha cogido un golpe, ha bajado un escalafón. ¿A qué se debe? Vamos a un reportaje de Kimberly sobre ese particular. Una nueva evaluación internacional acaba de encender las alarmas. Puerto Rico cayó 7 posiciones en el Índice Mundial de Competitividad, uno de los estudios más importantes para medir la capacidad de una economía para crecer, atraer inversión y generar nuevas oportunidades. De acuerdo con el índice del Instituto de Desarrollo Gerencial, Puerto Rico retrocedió de la posición 45 a la posición 52 entre los principales 70 del mundo, siendo Singapur el más competitivo, seguido por Hong Kong, Suiza y Taiwán. El índice mide diversos factores para determinar qué tan competitiva es una jurisdicción frente al resto del mundo. Y mire los resultados de la isla. En eficiencia empresarial, Puerto Rico cayó del puesto 35 al 52 este año, retrocediendo 17 posiciones en comparación con el año pasado. En infraestructura, descendió del puesto 45 al 51. En eficiencia gubernamental, la isla retrocedió 5 posiciones al pasar del puesto 43 al 48, mientras que en desempeño económico se ubicó de la posición 58 a la 63 en 2026. A pesar de la caída a nivel global, en el contexto de las Américas, Puerto Rico aparece en la posición número 4 entre 10 economías. Pero lo más preocupante es que esta caída en las otras categorías ocurre apenas un año después de que Puerto Rico había logrado mejorar su posición y proyectarse como un destino atractivo para la inversión. ¿Será esto un tropiezo temporal o una señal de alerta sobre el rumbo económico de la isla? Si le preocupa esos números, oiga lo que le voy a decir, y es que de esas variables que acaba de explicar Kimberly, 2/3 partes son del año 2025 y 1/3 parte del primer trimestre de este año. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que todos estos escándalos que han salido del Departamento de Desarrollo Económico, los decretos contributivos, toda esta acusación de corrupción, no están medidas en este índice. Quiere decir que cuando se mida eso y el impacto que puede tener, sobre todo en la inversión que representa ingresos para el gobierno, los números empeoren aún más ante la situación de desorden que hay en todo lo que tiene que ver con decretos e incentivos contributivos. Pasamos con Felina. Terrible, terrible, terrible. Y con tanto dinero que tenemos, porque si no tuviéramos dinero, con todo el dinero que hay y no podemos mover la rueda económica adecuadamente. Aquí está Francisco Montalvo, economista y profesor de la Universidad Ana Geméndez. Saludos, profesor, bienvenido. La licenciada Soimé Álvarez, la presidenta de la Asociación de Banco de Puerto Rico, y Pedro Astacio, profesional de servicios financieros. Saludos a los tres, bienvenidos. ¿Ah? Buenas noches. Profesor, ¿cuánto le preocupa esto a usted? Yo leí sus expresiones en el artículo, muy interesante, por eso lo mandé a buscar. Y lo que decía Colbert, no se está midiendo
la crisis en la que estamos viviendo ahora, ni renuncias, ni acusaciones, ni nada. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, pues creo que lo primero es que hay que definir qué es competitividad, porque no es que es más barato. Tiene que ver mucho con productividad, todos los diferentes elementos que hacen que un país sea más productivo. O sea, estamos buscando prosperidad. Y entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y como bien indicó su reportaje, sí no nos comparamos muy bien con los países asiáticos, ¿no? Que, por ejemplo, el país más competitivo del mundo, que es Singapur, es, para que tengan una idea, es 13 veces más pequeño que Puerto Rico. O sea, no tiene que ver con tamaño. Igual Hong Kong es como 6 veces más pequeño. Pero que definitivamente cuando hicimos el informe, vimos que había una preocupación en términos de los empresarios locales. Ahí es que quiere llegar, para pasar rápido a los compañeros. Sí. Donde realmente nos caemos cuando se le pregunta a los empresarios locales sobre el futuro, la perspectiva y la forma de hacer negocio en Puerto Rico, ¿correcto? Definitivamente, y ustedes saben muy bien, no hay que ser ¿cómo es? Profesor doctoral para saber que tenemos un problema en infraestructura, lo estamos viviendo ahora mismo, el costo de hacer negocio en Puerto Rico y obviamente reclutar y retener personal, talento es muy difícil en Puerto Rico. Soyme, Pedro, ¿cómo lo ven? Soyme. Cada acción lleva una reacción y verdaderamente muchas veces pensamos que nuestras acciones son ínfimas y no se va a ver reflejado en los negocios, y sí lo es. Pensamos que porque estamos en la legislatura y hacemos una medida local para poder atender un grupo ínfimo de personas, eso no nos va a afectar a nivel de competitividad. Y estamos completamente equivocados. En una y otra ocasión, la industria privada va a la legislatura y plantea que problemas puntuales no se atienden de una manera como hacer una medida legislativa para a lo mejor un 2% que puede estar atrasado en unas hipotecas, porque a quien vas a afectar es al 97% que a duras penas está queriendo cumplir con su obligación financiera. ¿Cómo lo ves, Pedro? Para pasar a la pregunta de los compañeros. Ferdinand, yo pienso que esto es algo que para nosotros no es nuevo. Continuamos viendo pobre gobernanza y falta de transparencia. No obstante, las personas que pueden ser capaces para invertir, ahí es donde nos tenemos que preocupar, porque esas personas están pendientes a estos indicadores y están pendientes a este tipo de noticias. Así que al momento de invertir se requiere transparencia. En Puerto Rico hay que fomentar alguna manera en la cual podamos retener al profesional local. O sea, tenemos múltiples puertorriqueños fuera del mundo con posiciones claves que se van porque simplemente la infraestructura de la isla o la pobre gobernanza en la permisología, como bien explicaba en el panel anterior de los decretos, detiene mucho los procesos. Así que Puerto Rico tiene que buscar mayor eficiencia y automatización. Y ni hablar de lo que vivimos, estamos viviendo todavía con la crisis del agua. Al profesor, este estudio se utiliza obviamente para decisiones de inversión, ¿verdad? A nivel mundial. Nos estamos comparando pues con Singapur, con Hong Kong, pero a nivel de Latinoamérica hay noticias positivas para Puerto Rico, ¿o no? Se coloca por encima de Argentina, de México, Colombia, el mismo Brasil, que son superpotencias en términos... O sea que a nivel de decisiones debemos movernos hacia esa dirección. Y este es el estudio con más renombre internacional. Este es el estudio con más renombre. Estudio además es por el IMD, que está en Lausanne, Suiza. Entonces es la entidad más reconocida para hacer este tipo de... Dentro de esa competitividad es sumamente importante lo que es las obligaciones contractuales, lo que es la certeza jurídica. Si algo nos posiciona en ese escalafón de 4 de 10 es esa certeza jurídica, que tenemos 3 ramas de gobierno, que tenemos el gobierno federal, que tenemos la ley de comercio uniforme, tenemos diferentes elementos que son sumamente importantes para dar esa certeza y esa uniformidad para hacer negocio con Estados Unidos o con América Latina. Mi pregunta es si es justa la comparación, si no estamos comparando China con botella, porque nos encanta compararnos con Singapur, pero tenemos otras leyes, tenemos otra realidad. Y cultura, otra cultura completamente. Por eso, o sea, ¿es justa la comparación? Bueno, pero caímos. Bueno, caímos. 7 puntos, 7 posiciones. No te están comparando con el primero, están comparando unos elementos claros y son infraestructura, educación. Ahora que Colbert habló de cuánto dinero presupuestario hay en educación, la educación es uno de los elementos más importantes en los países competitivos. Cuando comparamos educación en esos países que acaban de nombrar versus lo que ahora estamos batallando agua, en el luz, infraestructura, el dinero, Pedro. Sí, quiere decir es que utilizan también lo que se llama un grupo de pares.
Entonces, en el grupo de pares nosotros está México, está Colombia, está Chipre. A veces no hablamos mucho de estos países, Latvia. O sea, que tratan de hacerlo dentro de un grupo, pero sí, obviamente lo quisiéramos ver a la larga, que Puerto Rico no esté en el 52, esté en el grupo de los top 10, ¿no? Sí, contigo, Pedro. Pues Lina, hay que comenzar a ser proactivos. Ya basta de opinar, hay que poner soluciones en la mesa, que el gobierno pueda entonces enfatizar en estas y proveer soluciones al empresario local. Lo del talento local y la retención de esto va de la mano de la educación. Eso es algo que en Puerto Rico debe ser fundamental. ¿Qué será lo que pasa, mano? La verdad que es que esto, uno se rompe la cabeza como puertorriqueño. ¿Qué nos pasa? O sea, que vamos para atrás. Que no podemos, a pesar, ni siquiera poder correr el dinero que tenemos aquí, que ya Colbert se ha cansado de decir tantas veces. Ayer hablábamos de la escuela. Tenemos 2 billones sin utilizar para construir escuelas nuevas. Apenas hemos construido 10 escuelitas nuevas en Puerto Rico en cerca de una década. O sea, algo está pasando en el país. Pero tengo que pausarlo obligatoriamente. Voy con Kimberly y seguimos con más. Gracias, Ferdinand. Es muy preocupante lo que está sucediendo y de hecho ya usted votó en la encuesta, claro, y un 87% piensa que esta nueva evidencia contra Sebastián Negrón no le afectará su credibilidad. Gracias a todos y quédese con nosotros porque ¿qué tendrá que decir Anabel Torres Colbert sobre toda esta controversia? ¿Cuál es el ángulo político? Ella viene directo al punto y tras sorpresiva cancelación de apertura de una escuela charter, hoy, señores, damos seguimiento. ¿Habrá motivaciones envueltas? Mire, hoy los padres hablaron y hasta la legislatura. Pero quédese con nosotros que venimos con eso. Paso contigo, Margarita.